la polémica de hoy. Bien, pues aquí leyendo los comentarios de Sosa Ángel, los saludos de Cecilia Bao, gracias realmente por estar con nosotros. También criticando el tema de Torres, ¿no? Que se contagió de las mentiras. Claro, también Narcisa Melo hace una pregunta que es lógica, ¿no? Sobre el tema de Verónica Silva, ¿desde cuándo está como muerta y por qué no ha reclamado? ¿Cómo habrá hecho el tema de las tarjetas de los bancos? Sí, hay algunas cosas ahí que necesitábamos ser aclaradas, ¿no? Mala hierba nunca muere, nos dice Irma Alvarado respecto a los que le decíamos estos problemas de salud. Y así es, ¿no? Hay otros, en cambio, nos quedamos los malos y se van los buenos. Eso sí es a veces lo que ocurre. Oye, vamos a ponerle la carátula del día de hoy, Steffi, para hablar de este tema. El señor que está al frente y al que le está cayendo todo ese petróleo encima es David Almeida. David Almeida es un dirigente sindical que ha sido criticado, que le han abierto un expediente por el horrible pecado de defender a la empresa pública y al petróleo de los ecuatorianos y lo que es nuestro, lo público. Así que este programa directamente está dedicado a él y ojalá podamos llegar a entender por qué es bien importante ser solidarios con David Almeida. Bueno, como publicó David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANTEP, recibió pues días atrás un memorando del jefe de talento humano de Petroecuador, no de Wong, del jefe de talento humano. El memorando fue para notificarle del inicio de un proceso disciplinario para desvincularlo de la empresa Petroecuador. Esto se produjo luego de las declaraciones que hizo Almeida durante una entrevista en Radio Pichincha el 4 de septiembre de 2024. Estamos viendo el inicio del proceso. En esa entrevista, Almeida criticó las acciones del gobierno para concesionar los campos Sacha y Amistad, Sacha de petróleo y Amistad de gas natural. Entonces, lo que nosotros hicimos, y aprovechando el trabajo de nuestros compañeros de redacción, revisamos el memorando Petro GTH 2024-4841M de Petroecuador enviado a David Almeida. Y es justamente el documento que nosotros estamos viendo, fechado 12 de septiembre de 2024. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo Almeida que puede haber causado tremendo problema? Veamos el expediente, porque el expediente, que tiene más o menos unas 8 o 9 páginas, nos lo aclara. Dice lo siguiente, en este caso dice el talento humano de Petroecuador. El señor David Esteban Almeida Campana, el día 4 de septiembre de 2024, en el programa de noticias Punto Noticias, a través de una entrevista en el medio de comunicación Radio Pichincha Multimedia, a las 8:14, bajo el tema "El complot y sabotaje al sistema eléctrico se lo hace el mismo gobierno de Noboa", con la periodista Licenia Espinel, realizó acusaciones acerca de la concesión a empresas extranjeras al campo Sacha, señalando entre otros: al campo Sacha, por ejemplo, se lo quiere entregar al sector privado, haciendo negociaciones escondidas de la población sin transparentar lo que está haciendo y lo que está sucediendo. Comillas. Abre otra comilla. Hoy sabemos por qué la industria petrolera es pequeña, que hay una intención de hacerlo y se está haciendo esto debajo de la mesa, a espaldas de la gente, sin informar lo que están haciendo. Además, bajo la misma política y práctica de la famosa barcaza, es decir, ya conversar con los posibles participantes de este proceso antes de lanzarlo públicamente y poder recibir ofertas. Y eso estaría sucediendo en este momento, porque como le digo, la industria petrolera es tan pequeña que nosotros conocemos cuando alguien visita un campo, cuando inversionistas privados están rondando instalaciones, y finalmente sabemos que la intención incluso sería que Petroecuador devuelva el campo al ministerio para licitar. Esas son las expresiones de David Almeida. O sea, con gusto se las volvería a repetir y sin ser irónico ni cargoso, pero ¿dónde está lo grave, ¿no? ¿Dónde está lo anormal, lo extraño, lo criticable al punto de abrirle un expediente? No.
Las leí, lógicamente, se las acabo de leer a ustedes lo acaban de escuchar. Cuéntenme, les doy 3 segundos para que escriban. Troles, no troles, amigos, amigas, reales también, díganme en dónde está. Si lo escucharon bien, espero que sí. ¿Ya? En todo caso, vamos un poco abriendo nuevamente el análisis. Las declaraciones de Almeida van a la médula, eso sí, aquí hay un problema, a la raíz de ese problema. Y en ese sentido el hombre es un radical, porque va a la raíz, eso quiere decir radical. ¿Ya? Le gusta ir a los temas esenciales y lo bueno que tiene, porque me parece que es un buen entrevistado, es que de ahí sale con cosas claras. No te deja envuelto de pronto en tu mismo marasmo, en tus mismas dudas, sino que te sale con cosas muy concretas. Y ahora hay un montón de cosas extrañas, de incongruencias en el sector petrolero, que no se pueden disfrazar ni negar. Y si ese es su punto de vista, el de David Almeida, pues lo hace bastante bien, yo supongo que sí, y el de muchos de ustedes también. Veamos otro extracto de la famosa entrevista que le hicieron en Punto Noticias, ya no este segmento, sino otros más, para ver si detectamos, con ayuda de todos ustedes, esos elementos que le pueden traer problemas a David Almeida. No, por supuesto, sí, lo que se hace cuando hay una operación de reversión al Estado es que pasa la infraestructura, pero también pasa la gente. Sí, es decir, la misma gente que está trabajando en la empresa OCP en este momento debería pasar a manos de Petroecuador. Y nosotros decíamos ya, por último, si no quieren que sea Petroecuador el que se haga cargo, hagan una empresa pública para que maneje los OCP. ¿Sí? Pero el asunto es que esto se quede en manos del Estado. No que se garantice el negocio de un privado a costa de intereses del Estado, que es lo que están haciendo en este momento. Entonces, el problema que estamos viendo acá es que hay una política generalizada, donde por un lado se busca, se conversa a espaldas de la gente para entregar recursos energéticos y de infraestructura del Estado a intereses privados, y por otro lado también se hace lo que nosotros llamamos un autosabotaje al reducir presupuesto de inversiones a las empresas públicas para justificar lo primero, es decir, la entrega de la infraestructura. La entrevista dura lo que toda entrevista, entre 10, 15, 20 minutos a lo máximo, y tiene una mezcla de criterios con puntos de vista, con datos, con énfasis, como cualquier persona. O sea, no existen, solo las entrevistas malas, como la que vimos ayer con el señor Rogel, tienen monosílabos, pues, y se quedan ahí sin decir nada. Entonces, la gente que tiene capacidad de explicar tiene que tener muchos problemas porque a la gente no le gusta que le digan la verdad, como estamos leyendo en sus comentarios. Sinceramente, yo en esto no voy a hacer ni medias tintas, claro. Sinceramente no entiendo, y cuando algo no lo entiendo lo digo, ¿ya? Además, sinceramente, David Almeida ha sido hasta más crítico en otras ocasiones, ¿ya? Ha tenido posiciones concretas en temas de experticia, el tema de la materia petrolera, como el tema del bloque ITT. Son cosas fuertes, polémicas, claras también. Ha hablado del campo amistad, como les decía, sobre el asunto del gas. Ha hablado de la refinería, ¿ya? Y en especial, David Almeida ha criticado esa narrativa, las que nos quieren convencer, hasta el ARSA nos quieren convencer que lo que no es transnacional o franquicia no vale acercarse, sino que corre el riesgo de que te dé una enfermedad y te mueras. Pues lo público da asco para ellos, ¿ya? Lo que hace que sea criticable. Entonces el señor se da cuenta y rechaza, pone en escena otras narrativas para dejar en desnudo, en evidencia, esa otra narrativa de que el Estado o hace el gobierno quiere acabar con lo público y lo público no sirve porque no sirve justamente para nada. Es más, Almeida ha hablado con datos del mal negocio, del pésimo negocio que ha significado para el Estado ecuatoriano la entrega del campo Auca a un operador privado. Vamos a ver una entrevista que le dio en algún momento David Almeida a Carlos Vera. Esta entrevista es del año pasado, en donde hace un análisis con datos, mostrando los datos alrededor del mal negocio del campo Auca. Pregunta:
¿Por qué no le abrieron un expediente de esta entrevista con Carlos Vera de hace 5 meses? Póngale. ¿Cuál es la fórmula que dieron para subir la producción desde el año 2011? Entregar los campos en producción a las empresas privadas. El campo Auca es el ejemplo más patético. ¿Sí? Entregaron un campo que producía 71,000 barriles por día en 2016, que termina produciendo a 2022 y actualmente 75,000 barriles por día, es decir, no es que le subieron un montón la producción, con la justificación de que no teníamos la plata para subir la producción y que la inversión la tenía que hacer una empresa privada. Aquí están los resultados de eso. Paralelamente, la empresa estatal hace lo mismo en Sacha, pero con fondos propios. ¿Qué tenemos acá? El costo de producción en Auca incrementa de $14 por barril a $30 por barril. En Sacha se baja de $14 por barril a 6.53 en promedio, lo que implica que el campo Auca, produciendo 10 millones de barriles más desde 2016 a 2022, entrega 3.500 millones de dólares menos en rentabilidad que Sacha, produciendo 10 millones de barriles menos. El OCP nos cobra a nosotros por la tarifa de transporte del barril, ¿sí? Y la tarifa es 3 veces más de lo que le cuesta a Petroecuador transportar por sus propios oleoductos. Más o menos en ¿Cuánto cifras, nos ahorraríamos entonces? 2.500 millones de dólares en 20 años, en los mismos 20 años de concesión. Ya. ¿Sí? Así es. Muchas gracias, abuelito. No se olviden de ponerle like, me estaba más bien yo olvidando de este tema. Y sí, es un tema en solidaridad a él, porque es un personaje que no rehúye las entrevistas. Yo tuve la oportunidad de hablar con él el día de hoy, él estaba haciendo un recorrido en Guayaquil, me atendió muy bien, sin problema, me hablé con su comunicadora y demás, como debe ser, pues, o sea, se trata de dar puntos de vista y enriquecer el debate, y hay voces que pueden hacerlo, y otras que hablan como que, si quieren súmeme a mí también, que no aportan tanto, pero hay otras que sí aportan, a lo mejor con información y contexto, que es bastante importante. Ahora, hay esta narrativa de que de menoscabar a Petroecuador, para que, claro, cuando ellos quieran ya vender todo lo que significa la empresa petrolera, los campos, la infraestructura, la parte administrativa, las compañías anexas, todo lo que ustedes quieran, salga a precio de gallina enferma. Porque que eso es lo que de alguna forma se están preparando el terreno. Esto es preparar el terreno. Juan Carlos Vega, les decía, ministro de Finanzas, insiste en la narrativa de la baja de la producción petrolera ecuatoriana, que es uno de sus principales argumentos, de sus principales pivotes, para justificar su entrega a las empresas privadas. ¿Qué es lo que hace? Generar desprestigio para luego vender las empresas a cualquier calé. Póngale por ahí. ¿Es verdad que la producción de Petroecuador está disminuyendo? Eso sí a usted le preocupa. Todas las semanas se reporta una baja en la producción petrolera por parte de Petroecuador. Las empresas privadas entiendo que no incrementan su producción, pero lo que está a cargo de Petro baja, lo cual yo no sé si ya le tiene descuadrado su presupuesto general. Claramente esa es una preocupación y por eso pensamos que campos importantes que están en manos de Petroecuador deben pasar hacia empresas internacionales que pueden, en base a inversión y a eficiencia del sector privado, dar la vuelta a esa tendencia y comenzar a incrementar la producción. Aquí hay un error que se comete de buena fe en unos casos y de mala fe en otros, que analizan, un día cayó la producción, escándalo. Cuando vuelve a subir no dicen nada. Uno tiene que analizar la producción en espacios de tiempo largos porque se pueden dar eventos operativos que hacen que un día caiga y otro día se recupere. Basta con revisar los informes estadísticos de Petroecuador para notar que la producción promedio diaria estatal en 2023 fue de 386.504 barriles, mientras que, en el primer semestre de 2024, la producción promedio diaria alcanzó los 387.593 barriles, lo que evidencia un incremento, no una disminución. En conclusión, el relato de la ineficiencia en la producción petrolera se promueve únicamente para justificar la entrega de campos como Sacha y Amistad a capitales internacionales. Es un video que Antep lo ha puesto en sus redes y que nos lo ha enviado para entender este contexto. Entonces, aquí hay una lucha de narrativas. Mientras hay una narrativa que pretende deshacerse de todo y venderlo a operadores internacionales, a pesar de que eso no signifique recursos, que no signifique mejora incluso en la operación,
ese es el camino que tiene el gobierno y quiere impulsarlo. Y voces críticas como la de David Almeida, pues caen mal, caen chanchas en esta situación cuando ellos quieren hacer esto frescamente, no quieren tener resistencias. Por eso el presidente Noboa dice que rechaza a los que le rechacen poco, mucho, con o sin razón, los rechaza, porque él quiere hacer esto rápido, quiere hacerlo a su manera y que no haya la más mínima oposición, gente que pueda decir lo contrario. Y hay gente que se deja llevar y que apoya esas velocidades porque creen que eso significa modernidad, creen que eso significa futuro. Y cuando ya se encuentran en los desiertos, cuando ya se encuentran sin nada en las manos, dicen, bueno, pero ya lo logramos. O sea, su éxito es que todos hayamos perdido a la larga, ¿ya? Sin embargo, quiero también destacar que la misma empresa petrolera ecuatoriana, Petroecuador, no ha tenido antes ningún reparo en repostear lo que dice David Almeida en redes. Entonces ellos, que ahora le critican y le abren un expediente, no han tenido ninguna bronca en el 29 de junio de 2023, en cerrar entre comillas, y dijo esto David Almeida. ¿Qué dijo en esa oportunidad? Como técnicos nos planteamos explotar los recursos petroleros sin hacer daño al ambiente, y eso es lo que hace el bloque 43 ITT. Cierra comillas, coma, David Almeida, para quienes están en nuestra señal redes. Petroecuador es desarrollo. Ahí no tienen pero ningún problema. Y sobre el otro análisis, pues le abren un expediente, para que vean quiénes cambian de posición de acuerdo al momento y a la situación. Me están siguiendo, me están leyendo, poniendo like, comentando también. Esto se ha vuelto un boomerang para la empresa Petroecuador, porque inmediatamente apareció una ola de solidaridad, como leo en sus mensajes, de Washington Quispe, de Eduardo Pérez, de Irma Alvarado, de Margarita Hidrobo, de Ramiro Jaramillo, de Sergio Zarango, de esta Beatriz Beitello, de Luis Flores, de Ana Zavala, que le expresan, la mayoría de ellos, su respaldo a David Almeida. Entonces, también figuras de la política como Leonidas Sisa, pongámosle por ahí. Expresamos nuestra solidaridad con la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y Petróleo ANTEP y a su secretario general David Almeida, quien está enfrentando una persecución laboral, así como intimidación y amedrentamiento. Estas acciones son consecuencia de su defensa de los recursos petroleros de los ecuatorianos y de su denuncia por las políticas que amenazan al sector hidrocarburífero, dice el líder de la CONAIE. Partidos de trabajadores, académicos, ciudadanos, ciudadanas, todos se pronuncian rechazando esto, porque vivimos un ambiente muy polémico y muy político y muy violento, donde pasó lo de Anderson Boscan, les guste o no les guste y demás. Entonces ahora que te enfoquen así puede ser motivo de riesgo. Entonces la gente se ha puesto como escudo a apoyar a David Almeida, lo cual me parece coherente. Y ¿cómo estará la situación, o qué duros serán los tiempos, o qué extraños más bien serán los tiempos, que hasta el propio Carlos Vera se ha solidarizado con David Almeida? Pongámosle, por favor. Aquí está. Mal escrito, Sacha con minúscula, no sé por qué empieza así. Da como verdadero lo afirmado por David Almeida sostener que viola la confidencialidad. Una mentira o un supuesto no la pueden violar. Es una injusticia más en Petroecuador, desde ahí se entiende. Esa severidad con quienes dejan caer la producción y mantienen contratos con empresas corruptas como Trafigura. Así un poquito en ese español chueco, lo que quiere es expresar que lo que está cometiendo Petroecuador es una injusticia y critica contratos como el de Trafigura, que ahorita no viene directamente al caso. Pero en todo caso, ya pues, o sea, por lo menos sumas un apoyo ahí. ¿Quién es David Almeida? David Almeida fue un dirigente, es un dirigente estudiado, vivido, creado en la Politécnica Nacional, que aprendió un poco el oficio de la dirigencia en ese importante centro de estudios, donde miles de estudiantes proyectan sus visiones en ingenierías y demás, y también aprenden de política. Tiene 4 años en la ANTEP, de la que es fundador. Este ingeniero, él lleva 11 años en la empresa pública Petroecuador, en donde ha laborado como supervisor de perforación.
También tiene experiencia en el sector público. Él ha trabajado en la empresa Halliburton, conocida empresa petrolera canadiense, si no me equivoco. Actualmente también, y este detalle no es menor y les invito a todos a revisarlo, David Almeida es candidato a ser secretario del comité de empresa de Petroecuador. ¿Saben cuándo van a ser las elecciones? El 27 de este mes. ¿Mucha coincidencia acaso que se le arme toda esta situación cuando él también es candidato al comité de empresa, lo cual extendería definitivamente la posibilidad de un trabajo a conciencia con los trabajadores, con la gente que está ahí en Petroecuador? ¿Será eso o es mucha coincidencia o estoy viendo fantasmas de alguna forma? En todo caso, como les dije, hoy hicimos esta llamada a David Almeida. Él ha sacado vacaciones para enfrentar esta próxima elección, porque hay gente que sí deja el trabajo para dedicarse brevemente para una campaña, no algunos como quieren hacer al mismo tiempo, como utilizando recursos públicos. Para no caer en esas susceptibilidades, David Almeida ha sacado vacaciones. A la pregunta acerca de quién estaría detrás de este ataque, nos comentó lo siguiente: hay dos opciones. O el gobierno no quiere que se sepa la situación de los campos petroleros, o ha sido un golpe de hígado de la gerencia general y de talento humano. ¿Ya? El asunto es que todas estas persecuciones y criterios es que terminan dándoles la razón. Hay un interés ahora potencial, semi explícito, evidente. Ellos han tenido la oportunidad de hacer registros de personas que visitan los pozos petroleros con intenciones de ver qué tal está el negocio. Están las expresiones del ministro Juan Carlos Vega. También hay unas declaraciones de Roberto Luque de que el gobierno quiere desprestigiar a Petroecuador en estos momentos para poder salir de esta empresa y ofertarla en el mercadillo del sector público internacional, de las empresas, del sector privado internacional, de las empresas de este nivel petroleras. Entonces ese es el interés que tienen. Ahora nosotros nos toca mucho trabajo. El primero, tratar de profundizar en el conocimiento, buscar más información real, verídica, en canales como estos y en otros, y apoyar desde el compartir a ciertas visiones que van a impedir que nos dejen sin nada en el país, que es la intención, simplemente el membrete o el cartel de que aquí hubo un país con vista al mar, que es lo que quieren que digamos. Ex petrolero, ex todo, y en los privados que sean los dueños del país y los demás simplemente a rellenar espacios de menor nivel, o si no pues por fuera, váyanse del Ecuador, que es lo que quieren. Entonces nosotros, ustedes, nosotros tenemos un arduo trabajo en hacer el compartir, en hacer el aguante, en apoyar estas visiones, en dejar la comodidad y acercarnos a nuestras comunidades para que estos temas que a lo mejor les interesan muy poco o tienen visiones equivocadas, pues vayan transformándose en visiones que puedan acercar un futuro al Ecuador y no simplemente una carta de despedida que esperan que todos algún rato escribamos. Así que pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta semana de trabajo, con los compañeros, con el abuelito, con la Steffi, con el Brian, con el Eddie, con la Licenia, con el Wilmer, con toda la gente que hace aquí Radio Pichincha, con el Sergio, que les agradecemos muchísimo por todo su trabajo. ¿Quién? René, el Wilmer, la Dianita, y toda la gente que hace aquí Radio Pichincha, que somos una multitud. Así que bueno, pues muchísimas gracias, se les quiere mucho y nos vemos el día lunes.